Hola mis alumnos y bienvenidos a mi canal. En francés clasificamos los verbos en 3 grupos. En el vídeo de hoy te vamos a hablar del primer grupo, del presente en francés. Es decir, los verbos que acaban en ER. ER. Todos los verbos que terminan en ER pertenecen al primer grupo, excepto el verbo aller. Aunque termina en ER, no es un verbo del primer grupo, por eso se conjuga diferente. Pues ahora vamos a practicarlo. El verbo danser significa bailar. Danser. ER, que es ER, se pronuncian como E española. Danser. Danser. ¿Recordáis trabajar como se dice? Travailler. Travailler. Y hablar. Très bien. Parler. Parler. El verbo étudier es estudiar. Étudier. Como ves, estos verbos son del primer grupo, que terminan en ER, ER. Los verbos del primer grupo tienen las mismas terminaciones. Aquí están, por ejemplo, las terminaciones en presente. Vamos a practicarlo. Por ejemplo, ¿cómo se dice yo bailo? Muy bien. Je danse. Je danse. Al final no se pronuncia. ¿Y cómo se dice yo bailo muy bien? Je danse très bien. Je danse très bien. Je danse très bien. ¿Tú bailas? Tu danses. Tu danses. Añadimos ES. Tu danses. Y si queremos decir, tú bailas muy bien. Tu danses très bien. Tu danses très bien. Chaque soir significa cada tarde. Chaque soir. Yo bailo cada tarde. Je danse chaque soir. Je danse chaque soir. Y si quiero decir, yo no bailo cada tarde. Je ne danse pas chaque soir. Je ne danse pas chaque soir. O se puede decir, je ne danse pas chaque soir. Se elimina la letra E. ¿Y cómo se dice? No bailas cada día. No bailas cada día. Tu ne danses pas chaque jour. Tu ne danses pas chaque jour. Hemos dicho antes, trabajar es travailler. Travailler. Aquí y el se pronuncian como Y española. Ye. Travailler. Él trabaja. Él trabaja. Il travaille. Il travaille. Il travaille. ¿Recordáis la palabra aujourd'hui? Hoy es hoy. Él trabaja hoy. Trabaja hoy. Il travaille aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui. Ella no trabaja hoy. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Elle ne travaille pas aujourd'hui. ¿Y cómo se hace la pregunta en francés? ¿Trabaja usted hoy? ¿Trabaja usted hoy? Usted en francés es vous.
Muy bien. Vous travaillez aujourd'hui? Vous travaillez aujourd'hui? O se puede decir, est-ce que? Añadimos, est-ce que? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Sí, trabajo hoy. ¿Cómo se dice? Bien. Oui, je travaille aujourd'hui. Oui, je travaille aujourd'hui. La fin de semaine es muy fácil. El fin de semana. La fin de semaine. Pues si queremos decir yo no trabajo el fin de semana. ¿Cómo se dice? Pensadlo bien. Bien. Je ne travaille pas la fin de semaine. O se puede decir je ne travaille pas la fin de semaine. Tú no trabajas el fin de semana. Tú no trabajas el fin de semana. Tu ne travailles pas la fin de semaine. Tu ne travailles pas la fin de semaine. Elle trabaja hoy. Bien. Il travaille aujourd'hui. Il travaille aujourd'hui. Nosotros es nous. Nous. Siempre ese al final no se pronuncia. Y ahora pasamos al verbo estudiar, étudier. Pues como se dice, estudiamos cada día. Bien, nous étudions. Y hacemos la liaison, nous étudions. Nous étudions chaque jour. Nous étudions chaque jour. Vosotros estudiáis, ¿cómo se dice? Très bien. Vous étudiez. Y hacemos la liaison. Vous étudiez. Aquí las letras E y Z se pronuncian como E española. Vous étudiez. Vous étudiez. ¿Y cómo se hace la pregunta? ¿Estudiáis hoy? ¿Estudiáis hoy? Vous étudiez aujourd'hui? Vous étudiez aujourd'hui? O se puede decir, est-ce que vous étudiez aujourd'hui? Non, nosotros trabajamos. ¿Cómo se dice? Très bien. Non, nous travaillons. Nous travaillons. ¿Recordáis el fin de semana? La fin de semaine. La fin de semaine. Pues, ¿cómo se dice? No estudio el fin de semana. Je n'étudie pas la fin de semaine. Je n'étudiais pas la fin de semaine. Tu n'étudies pas la fin de semaine, que es no estudias el fin de semana. Elle estudia cada día. Il étudie chaque jour. Y hacemos la liaison. Il étudie chaque jour. Il étudie chaque jour. Y si queremos preguntar, ¿ella estudia cada día? ¿Ella estudia cada día? Elle étudie chaque jour. Elle étudie chaque jour. O se puede decir, ¿est-ce qu'elle étudie chaque jour? ¿Est-ce qu'il étudie chaque jour? ¿Trabajáis muy bien? ¿Trabajáis muy bien? ¿Cómo se dice? Vous travaillez très bien? Vous travaillez très bien? O
muy bien. Est-ce que vous travaillez très bien? Sí, trabajamos muy bien. Como se dice, trabajamos muy bien. Oui, nous travaillons très bien. Oui, nous travaillons très bien. Ellas es él, ese al final no se pronuncia. Él en plural se pronuncia como se pronuncia él de tercera persona singular. Si queremos decir, ellas bailan muy bien, como se dice, très bien. Elles dansent très bien. Elles dansent très bien. Fijaos aquí, las letras ENT, ENT, no se pronuncian. Elles dansent très bien. Ellas bailan cada día. Bailan cada día. Elles dansent chaque jour. Elles dansent chaque jour. Ellos no estudian cada día. ¿Cómo se dice? Ils n'étudient pas chaque jour. Ils n'étudient pas chaque jour. ¿Trabajáis el fin de semana? ¿Trabajáis el fin de semana? ¿Cómo se hace la pregunta? Vous travaillez la fin de semaine? Vous travaillez la fin de semaine? O est-ce que vous travaillez la fin de semaine? No, no trabajamos el fin de semana. ¿Cómo se dice? Très bien. Non, nous ne travaillons pas la fin de semaine. Non, nous ne travaillons pas la fin de semaine. Si quiero decir, yo hablo. Je parle. Je parle. Yo hablo muy bien. Je parle très bien. Je parle très bien. Tú hablas muy bien. ¿Cómo se dice? Bien. Tu parles très bien. Tu parles très bien. La palabra francés es français. Français. Pues como se dice, yo hablo francés. Je parle français. Je parle français. Tú no hablas francés. Tu ne parles pas français. Tu ne parles pas français. ¿Y cómo se dice ellas hablan? Elles parlent. Elles parlent. Elles parlent. Ellas hablan francés y español. ¿Cómo se dice? Très bien. Elles parlent français et espagnol. Elles parlent français y español. Ustedes en francés es vous. Vous. ¿Cómo se dice? Ustedes trabajan hoy. Vous travaillez aujourd'hui. Vous travaillez aujourd'hui. ¿Bailan ustedes bien? ¿Bailan ustedes bien? ¿Cómo se hace la pregunta? Vous dansez bien? Vous dansez bien? O se puede decir, est-ce que vous dansez bien? No bailamos bien. ¿Cómo se dice? Nous ne dansons pas bien. Nous ne dansons pas bien. Yo bailo. Je danse. Bailas. Tu danses. Baila. Il danse. O elle danse.
Bailamos. Nous dansons. Nous dansons. Bailáis. Vous dansez. Bailan. Il ou elle danse. Il ou elle danse. ¿Cómo se dice? Trabajáis. Vous travaillez. Vous travaillez. ¿Y cómo se dice? Tú estudias. Tu étudies. Tu étudies. Elle habla. Il parle. Il parle. Nosotros bailamos. Nous dansons. Nous dansons. Yo trabajo. Je travaille. Je travaille. Pues ya hemos terminado. Si os ha gustado el video, no olvidéis darle un super me gusta. Espero que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.